Ya, para el ejercicio 7 tenemos una serie de ítems. El primero de ellos dice, demuestre que para cualquier función polinómica f y cualquier número a existe una función polinómica g y un número b tal que f de x es igual a x menos a por g de x más b. Esto para todo x. La idea consiste simplemente en dividir f de x por x menos a mediante la división larga hasta encontrar un resto constante. Por ejemplo, así. Dice, por ejemplo, esto de aquí demuestra que x al cubo menos 3x más 1 se puede escribir como x menos 1 por x cuadrado más x menos 2 menos 1. Y aquí nos dice que es posible dar una demostración formal por inducción sobre el grado de f. Bueno, recordemos que lo que dice es que nos da una función polinómica f y un número a. Y nosotros podemos conseguir g y b tal que esto se cumpla, ¿no? Ya, entonces, aquí ya he puesto a lo que queríamos llegar, ¿no? F de x igual a x menos a por g de x más b. Y vamos a hacerlo por inducción. Entonces, vamos a anotar en este caso el grado de f por grad de f, para hacer la notación un poco más abreviada, ¿no? Entonces, si f es de grado 1, f de x, bueno, al ser polinómica, ¿no? La podemos escribir como m de x más n. Claro está. Pudiendo factorizar esto así como x menos a por m más n más am. Y aquí ya conseguimos el x menos a. Ahora, para conseguir la expresión, para conseguir la similitud entre las expresiones, podemos decir que haciendo g de x igual a m y b igual a n más am, cosa que se puede hacer, ¿no? Porque aquí g sería la función constante y b pues otra constante. Entonces ahí ya tendríamos que f de x igual a x menos a por g de x más b. Entonces se verifica la propiedad para cuando f tiene grado 1. Ya. Ahora, como el propósito es hacer esto por inducción, vamos a suponer que para todo f, bueno, se vamos a hacer por inducción fuerte. Vamos a suponer que para todo f, tal que el grado de f es menor o igual que k, es cierto que f de x puede escribirse como x menos a por un g1 de x más b1, con g1, bueno, aquí se me fue el subíndice, con g1 una función polinómica y b una constante, ¿no? Ya. Ahora, si el grado de f, ahora si tenemos una función de grado k más 1, f al ser polinómica puede escribirse así, ¿no? A sub k más 1, x a la k más 1, más a k, x a la k, más y sucesivamente está a c. Ahora, de allí que esta f de x es claro que todo lo que sucede al primer término, ¿verdad? Es decir, desde a, k, x a la k hasta el final, todo esto de aquí es pues una función polinómica de grado k, ¿verdad? Entonces sobre ella podemos aplicar la hipótesis inductiva, es decir, que esto aquí puede escribirse como x menos a g de 1 de x más b. ¿Ya? Es decir, lo que decía acá, lo que habíamos tenido como supuesto, ¿no? Para f de grado menor o igual que k. En este caso, como f está de aquí, puede verse como una función f de grado k, pues sobre ella aplicamos la hipótesis inductiva. Ahora, habiendo hecho esto, podemos hacer el artificio de sumar y restar una misma cantidad. Por ejemplo, que esto de aquí lo podemos escribir como a, k. Esta f podemos escribirla como a sub k más 1 x a la k por x menos a, ¿verdad? Aquí ya tenemos el x que hace falta para completar el exponente. Pero aquí estamos restando un a, es decir, en general estamos restando a sub k más 1 por a. Como que lo estamos restando, aquí lo devolvemos sumando, ¿verdad? Y este miembro que está subrayado en rojo, pues lo bajamos sin ningún cambio. Ahora, aquí ya tenemos un x menos a, aquí tenemos un x menos a. Y para poder absorber todo por la propiedad distributiva, requerimos que por acá tuviésemos también un x menos a. Entonces podemos ver que aquí tenemos b1 más ak más 1 a x a la k. Y todo esto a su vez es también pues una función de grado k, ¿sí o no? Todo esto que se ve acá es también a su vez una función de grado k. Por tanto, sobre ella también podemos aplicar la hipótesis inductiva y decir que esto puede escribirse como x menos a g sub 2 de x más b2, ¿sí o no? Entonces, eso lo escribimos acá. El primer término simplemente lo hemos conmutado, el segundo, aquí baja tal y cual, y todo esto de aquí lo hemos escrito como x menos a g2 de x más b2.
Ahora sí, aquí tenemos x menos a y x menos a. Por lo tanto, y por propiedad distributiva, podemos decir que eso es igual, será igual a x menos a que multiplica ak más 1, x a la k, más g de 1 de x, más g2 de x. Todo eso más b2. Ya prácticamente tenemos el resultado. ¿Por qué? Porque ahora podemos llamar a todo esto aquí una función g de x, ¿verdad? Y es claro que es polinómica. Porque si g1 es polinómica, g2 es polinómica, y este término que está aquí también lo es, todo esto en conjunto lo es. Entonces, esto es lo que teníamos, y ahora basta decir que haciendo g de x igual a todo eso, ¿verdad? A 1x a la k más g1 de x más g2 de x, y b, haciendo b2 tenemos que f de x, perdón, puede escribirse como x menos a por g de x más b. Y esto es lo que se quería demostrar, ¿ya? Ahora, el ítem B dice, demuestra que si f de a es igual a 0, entonces f de x es igual a x menos a por g de x para alguna función polinómica g. Si la recíproca es evidente. Y veamos por qué la recíproca es evidente. Porque si f de x puede escribirse como x menos a por g de x, al reemplazar x por a, este término se anula, ¿verdad? Y queda f de a igual a 0. Es decir, esto aquí. Entonces vamos a hacer esto en este sentido. Ahora, por el teorema anterior, por el ítem A, sabemos que f puede escribirse como x menos a, g de x más b. Esto para alguna función g y una constante a. Ahora, es claro que si aquí reemplazamos x por a, nos va a quedar que f de a es igual a menos a por g de a más b. Pero a menos a se cancela y nos queda que f de a es b. F de a es b. Pero por hipótesis, f de a es igual a 0, ¿sí o no? Ya, entonces esta b tiene que ser igual a 0. Pero si b es igual a 0, al reemplazar en la expresión original, nos queda que f de x es igual a x menos a por g de x. Entonces, por lo tanto, f de x es igual a x menos a por g de x, ¿no? Y esto, bueno, para ser un poquito más explícito, podemos decir que esto es para todo x perteneciente a los reales, porque si f es polinómica, el dominio de f es los reales, ¿no? Pero podemos decir aquí también para todo x perteneciente al dominio de f. Muy bien, entonces hemos demostrado el ítem B, ¿no? Ok. Ahora vamos con el ítem C. El ítem C dice, muestra que si f es una función polinómica de grado n, entonces f posee como máximo n raíces. Es decir, existe como máximo n números a con f de a igual a 0. Es claro que de aquí ya de entrada f no puede ser la función nula. ¿Por qué? Porque la función nula, bueno, no se ha definido como una función polinómica, pero la función f de x igual a 0, es decir, la función constante nula, a esa es a la que me refiero, la función constante nula, además de, bueno, de no haberse definido como una función polinómica dentro del capítulo, ¿no? Esa función tiene, todos los números reales funcionan como raíces de esa función. Entonces, para ella como que no estaría dirigida este ítem. Entonces, dejando de lado esa posibilidad, entonces entrando a f como una función polinómica, propiamente dicha, vemos qué pasa. Entonces, vamos a suponer que f tiene n raíces, sean estas a1, a2 y a n. ¿Ya? De aquí ya en este supuesto también excluimos la posibilidad de que f sea la función constante nula. Si f tiene n raíces, estamos diciendo que tiene una cantidad finita de raíces, ¿no? Ok. Ya, bueno, y otra razón por la cual no puede ser la función constante nula es porque simplemente no se ha definido, ¿verdad?, el grado del polinomio constante 0. ¿Ya? Y dice, además dice, f es una función polinómica de grado n, y si n es un número real, perdón, si n es un número natural, empieza desde 1, y la función constante 0 es de grado menor o igual que 0. Entonces, ya, bueno, de ahí excluimos. Ya, en fin. Entonces, vamos a suponer que f es una función polinómica que tiene n raíces, sean estas a1, a2 y así hasta a n. Entonces, según el ítem B, podemos decir que f de x
puede escribirse como x menos a1 por g1 de x, ¿verdad? Porque a1, si a1 es una raíz, esto acontece. Entonces, de aquí claramente se ve que el grado de g1 de x es n menos 1. Y esto es claro, ¿por qué? Porque para completar el máximo exponente de f, g debe tener un exponente menos que f, porque aquí se ha desarrollado un polinomio lineal. Entonces, g1 de x es de grado n menos 1. Pero, al reemplazar a2 en la expresión, me queda que f de a2 es 0, porque a2 también es una raíz de f. Es 0, pero además, reemplazando esta expresión, nos queda a2 menos a1 con g de 1 de a2. Y aquí, claro, a2 sería distinto de a1, ¿verdad? Porque estamos considerando n a1, a2, así hasta a n raíces distintas de f. Entonces, si a2 menos a1 es distinto de 0, y todo este producto es 0, tiene que ocurrir que g1 de a2 sea igual a 0. Y hoy tenemos que g1 de a2 es 0. ¿Ya? Bueno, y aquí lo remarco, ¿no? Ya que a2 es distinto de a1. Ahora, pues podemos escribir, en tal caso, que f de x es x menos a1 por x menos a2 por g2 de x. Es decir, estamos aplicando la misma hipótesis que aplicamos aquí para f, pero en este caso para g1, en a2. Entonces tenemos que f es x menos a1 por x menos a2 por g2. Y esto mismo lo podemos ir aplicando sobre g2. Es decir, si ahora evaluamos a3 en la función, tendríamos que f de a3 es 0, y eso es x menos a1 por x. Perdón, eso es a3 menos a1 por a3 menos a2 por g2 de a3. Donde tendríamos que g2 de a3 es 0, y nuevamente así sucesivamente. Entonces, prosiguiendo de esta manera, al final vamos a obtener que f de x es el producto de n expresiones lineales, x menos a1, x menos a2, y así x pues, a n. Y al final una constante c. ¿De dónde sale esta constante c? Porque al final vamos a llegar a que g2 es una función, no g2, perdón. Al final vamos a obtener una función g sub n, que sea una función constante. Y está claro que si nosotros tenemos una función polinómica constante, claro, distinto de nula, distinto de 0, digamos g de x, por el teorema anterior esto sería x menos a por una función h, por decirlo de alguna manera, más c, ¿verdad? Más una constante c. Pero claro, si esta es una función constante, esto x menos a, bueno, tendríamos x menos a, pero h de x sería la función 0, la función constante nula, y aquí nos queda la constante. O visto de otra manera, si g de x ya terminamos como una función constante, pues esa es la constante que queda al final de todas las iteraciones posibles. Entonces, así llegamos a que f puede escribirse como este producto. Y aquí es claro, y bueno, aquí nuevamente se especifica, ¿no? Para algún número c distinto de 0, porque si c es 0, todo esto se vuelve 0 y f sería la función constante nula. Y eso iría en contradicción a lo que hemos supuesto. Si f es la función constante nula, f no podía tener exactamente n raíces. Entonces, esto es para alguna c constante 0. Ahora aquí ya en esta expresión está claro que para un a distinto de las n raíces supuestas, f de a es distinto de 0. Porque claro, si a es distinto de a1, este producto es distinto de 0, este también, y así sucesivamente. Entonces, si aquí reemplazamos un a distinto de todas estas raíces, esa f evaluada en a tiene que ser distinta de 0. Y con eso ya demostramos que f tiene cuando más n raíces. Entonces se ha demostrado lo que se quería. El ítem de dice, demuestra que para cada n existe una función polinómica de grado n con n raíces. Si n es par, encuentra una función polinómica de grado n que no posea raíces, y si n es impar, encuentro una con solo una raíz. Entonces, bueno, para demostrar que para cada número natural existe una función polinómica de grado n con n raíces, podemos proponer simplemente la función polinómica que sea el producto de n expresiones lineales de la forma x-1 por x-2, cada una de estas x-1 por x-2, así hasta x-n. Y así, como estamos realizando el producto de n expresiones lineales, esta función es polinómica y de grado n, ¿no? Y tiene n raíces, ¿verdad? Las raíces aquí serían 1, 2, así hasta n. Ahora, si n es par, podemos poner f de x igual a xn más 1, ¿verdad? Y es claro que esta de aquí
no posee raíces si n es par. ¿Por qué? Bueno, si n es par, x puede escribir como, n puede escribirse como 2 a la k, ¿verdad? Entonces tendríamos x a la 2k más 1. Y para ver que no tiene raíces, supongamos que tiene raíces. Es decir, que esta función puede ser igual a 0. Pero ahí tendríamos que x a la 2k es igual a menos 1, ¿verdad? Lo cual dentro de los números reales sabemos que no es posible. ¿Por qué? Porque todo número elevado a una potencia par es mayor o igual que 0. Entonces, esta función propuesta aquí no tiene raíces reales. ¿Ya? Entonces, veamos qué más nos dice. Si n es impar, encuentra una con solo una raíz. ¿Ya? Entonces, si n es impar, podemos proponer simplemente la función f de x igual a x a la n. Claro, si esta de aquí, n es impar, sería x a la 2k más 1. Pero si eso lo igualamos a 0, x simplemente puede ser 0. Y ya tendríamos que esta función tiene como única raíz al 0. Entonces, con esto culminamos el ejercicio. Muchas gracias.